Canales Comunitarios Regionales del Ecuador Asociados, SECREA, presenta Realidad Nacional. Amigos, qué gusto estar con ustedes, como todas las semanas, en el espacio de SECREA, de los canales comunitarios y regionales del Ecuador Asociados, que gracias a la fuerza de 45 canales de televisión se difunde este espacio todas las semanas durante los últimos años. En esta ocasión nos acompaña el doctor Juan Carlos Solines, quien es analista político, tiene posgrados de estudios en Estados Unidos, en Harvard y George Washington University, designado por la ONU entre los 40 expertos a nivel mundial en gobernanza, defensor de la libertad de expresión en muchas ocasiones y candidato a la alcaldía de Quito y vicepresidencia de la República. Qué gusto, Juan Carlos, que nos acompañes en SECREA. Gracias, Roberto. Un saludo a toda la audiencia de todo el país, porque SECREA llega prácticamente a todo el país. Costa, Sierra, Oriente y Galápagos, estamos en todas las regiones y provincias del país. ¿Cuál es tu criterio? Ecuador está enfrentando un grave momento político, una crisis política, algunos quieren minimizar, pero la ciudadanía se da cuenta de lo que está sucediendo. Tu criterio políticamente, ¿cómo están las cosas? Bueno, yo creo que políticamente la situación es muy compleja para el gobierno y por ende, si es que es compleja para el gobierno, es compleja para el país. Total. Entonces, y es compleja, digo, porque el gobierno y particularmente el presidente, a lo largo de estos casi 2 años que se cumplen en mayo, ha venido generando, pensemos que inició su periodo prácticamente al mes de iniciado, denunciando complots, boicots e intentos desestabilizadores. Recordemos que desde el inicio de su gobierno señaló a los 3 mosqueteros de la desestabilización, como creo que lo llamaba, al señor Nebot, que fue su socio, su aliado. Así es. En las elecciones, para ganar las elecciones. Quien le ayudó muchísimo para ganar las elecciones. Quien fue, yo diría, determinante, porque la diferencia que le saca Yaku para pasar a la segunda vuelta, se la obtiene en Guayaquil. Es decir, cuando viene el tema de las mesas rezagadas, que se llaman, de las actas rezagadas, que son todas las inconsistencias en la elección, Yaku Pérez iba ganando consistentemente por una diferencia de votos hasta que el último día, el tercer día después de las elecciones, llega el conteo a Guayaquil. Y en Guayaquil se da la vuelta a la tendencia. Así es. Pero bueno, independientemente del rol que jugó Nebot en la elección, inmediatamente luego de ser elegido, denuncia un complot para desestabilizarlo y en las figuras de Nebot, de Leonidas Issa, de la CONAIE, y de Rafael Correa, ¿no? Y a partir de eso ha sido una constante, es decir, pactó en ese momento para llevar a la asambleísta Yori a la presidencia, pactó con la Izquierda Democrática y Pachacútica. Así es. ¿No? Ese pacto, digamos, ideológicamente antinatural, ¿no? Porque la derecha estaba pactando con la izquierda. Agua y aceite. Exacto, no duró mucho. Es decir, duró lo suficiente como para llevar a Guadalupe Llori a la presidencia, repartirse las comisiones y hasta ahí llegó. No hubo una cohesión para aprobar leyes, por ejemplo, que eran fundamentales para el gobierno. Sobre todo fundamentales para poder ejecutar lo que había ofrecido en campaña. Entonces, claro, ahora, casi 2 años después, se podría decir, el gobierno no ha podido hacer nada porque la Asamblea no le pasó ninguna ley, aparte de la reforma tributaria, no le pasó ninguna ley. Pero yo creo que la pregunta no es por qué la Asamblea no le pasó la ley, sino qué pasó en ese periodo. Y lo que pasó es justamente esa constante que ha sido rupturas y abrirse frentes con distintos sectores, tanto con sectores políticos como con sectores empresariales, ¿no? Atacó al ex candidato a la presidencia Hervas y a la Izquierda Democrática, acusó al dueño del principal banco del país de evadir impuestos. Al Universo también tuvo. Al Universo, o sea, es decir, ha dinamitado todos los puentes de diálogo político, sea con partidos, sea con medios de comunicación, de tal forma que se ha ido quedando solo. Así es. Y por eso creo yo que en la actual circunstancia difícil que vive, ya la crisis prácticamente se ha concentrado en la figura del presidente. O sea, ¿es falta de liderazgo o él pensó realmente que con la palabra del presidente se podrían hacer las cosas solamente dando su criterio? Bueno, el concepto de liderazgo es muy complejo de definir porque hay varios estilos de liderazgo.
hay el liderazgo de la persona fuerte que dice por aquí vamos y la gente lo sigue. Hay otros liderazgos más de conciliación, de concertación, de pongámonos de acuerdo en una agenda básica para el Ecuador. Yo creo que el presidente no ha ejercido ninguna de esas facetas de liderazgo, sino más bien de un mandatario conflictivo, ¿no? Que rompe, que reacciona visceralmente, que de repente sale y en una locución, en alguna inauguración o en alguna visita a alguna de las ciudades o pueblos del Ecuador, de repente tiene exabruptos que generan un problema político. Y creo que tal vez la situación de que el presidente Lasso no ha asimilado que él ahora es el presidente, ya no es el candidato, no fue durante muchos años el candidato, ya no es el dueño de una empresa próspera o el jefe, es el presidente. Y el presidente de la República no solamente tiene que gobernar, sino que en un país polarizado como el Ecuador, en donde se ha generado un odio entre las partes, ¿no? Y cuando digo partes me refiero correísmo, anticorreísmo. Una de las principales responsabilidades, y así lo dije apenas ganó las elecciones Guillermo Lasso, una de las principales responsabilidades que tenía el presidente y el gobierno era reconciliarnos, hacer esfuerzos por reconciliarnos. Es decir, esas mesas de diálogo que se formaron a raíz de la paralización indígena en junio del año pasado, debían haberse formado desde el primer día de gobierno. Es verdad que había que atender la pandemia y creo que se lo hizo bien, pero paralelamente había que inmediatamente instalar mesas de diálogo, no solo con los indígenas, con todos los sectores sociales, para tratar de decir, a ver, acerquémonos, entendámonos, establezcamos una agenda mínima para el país, porque, Roberto, la lucha contra el crimen organizado, la delincuencia, la violencia, o la lucha contra la inequidad lacerante de desigualdades en el pueblo, no es patrimonio ni de la derecha ni de la izquierda. Es una prioridad para que el país pueda arrancar, igual que fue la vacunación. Es decir, el decir vamos a combatir la pandemia del COVID no era un postulado de la izquierda o de la derecha. Era el país, la sobrevivencia del país, precautelar la vida de los ecuatorianos. Los otros problemas apremiantes que tiene el país son similares. Tenemos que unirnos. Entonces, el presidente y el gobierno debían haber hecho eso. Y, si no había paso en la Asamblea para que se aprueben leyes, comenzar a gobernar a través de políticas públicas que no requieren de leyes. Ahí viene un tema muy importante que tú acabas de decir. El reunirse con los sectores. Este gremio representa a la televisión ecuatoriana. No hemos golpeado la puerta, pero tampoco han golpeado nuestra puerta. Entonces, la reunión con ciertos representantes de medios de comunicación, tal vez de 2, 3 o 4, no significa una reunión con la prensa ecuatoriana o con los medios de comunicación ecuatorianos. Entonces nosotros somos expectantes, cumplimos nuestra misión como medios de comunicación, pero seguimos viendo justamente lo que tú acabas de decir. Y hay un tema muy importante. El cambio de funcionarios que estamos viendo de manera permanente, estamos viendo cambios de funcionarios, claro, que denotan de una u otra manera algo de crisis en el gobierno. Se podría decir que son producto de la investigación de un medio de comunicación que, claro, no tiene frecuencia como La Posta, que realmente ha destapado muchísimas cosas. Y que ha sido muy cuestionado. Yo desde el inicio he defendido, más allá del estilo periodístico, he defendido la necesidad, no solamente el derecho y la libertad, sino la necesidad, porque los medios de comunicación, cuando cumplen su rol de manera correcta, es decir, informando, siendo el intermediario entre lo que sucede y la ciudadanía, están generando un equilibrio dentro de la democracia. Así es. Y la democracia necesita equilibrios, ¿no? Justamente lo que criticamos durante el gobierno de Correa era que se rompieron esos equilibrios y que había un poder hegemónico, un poder absoluto que controlaba todo, y entonces no tenía pesos y contrapesos que le permitan equilibrarse. Y eso, al final de cuentas, no solo va en desmedro del gobierno, sino en desmedro del país. Entonces los medios cumplen ese rol fundamental. Desde esa perspectiva pienso que el trabajo de La Posta, a pesar de que fue criticado, a pesar de que fue inclusive acusado de desestabilizador, ha ido probando que se han dado las cosas efectivamente y que han tenido que al final aceptar e incluso rectificar. Pero el punto es que estamos ya en una encrucijada, ¿no? Un segundo intento
por parte de la Asamblea Nacional de destituir un presidente. El primero fue ejerciendo la muerte cruzada el año pasado, en donde estuvieron a pocos votos de destituir al presidente, y ahora enjuiciándolo políticamente. Entonces, el país no puede seguir debatiéndose en todas estas incertidumbres que yo pienso que por propia culpa del gobierno estamos viviendo. Ahora, ¿cómo analizar entonces frente a todo este panorama? Medios de comunicación, de una u otra manera se menciona a la posta lo que ellos han hecho. El tema de la Policía Nacional, que se va conociendo por investigaciones de la posta. La posición del presidente, hace un momento tú decías algo, pero la posición del presidente de la República es preocupante frente a la democracia, es preocupante frente a su equipo, es preocupante frente a la agrupación política que le llevó a la presidencia y más que todo para la sociedad. ¿Qué se viene? Bueno, lo que se viene es incierto. Pienso yo que el proceso de juicio político es un proceso complejo. Me preocupa que desde ayer que se dio paso al juicio, Así es. La estrategia del gobierno parecería ser utilizar ciertos actores de la sociedad para denunciar un nuevo intento de golpe. Yo pienso que, como el cuento de Pedro y el Lobo, eso ya nadie cree, porque desde el inicio del gobierno se viene diciendo que hay un intento de golpe y resulta que el momento en que pudieron haber destituido al presidente con la muerte cruzada, hubo partidos a los que el mismo presidente acusó de golpistas, Partido Social Cristiano, la Izquierda Democrática, por ejemplo, que al final no dieron los votos para que se lo destituya. Eso para mí fue la prueba más contundente de que las denuncias de golpismo y desestabilización no eran tan ciertas. Es decir, lo que hay es un ejercicio de sus potestades fiscalizadoras como Asamblea Nacional, como Poder Legislativo, pero ese cuento, digamos, de que me quieren destituir, ya creo que no cala. Por lo tanto, me parece desatinada en este momento. ¿Será un victimismo, tal vez? Exacto, o sea, es decir, yo soy desde el primer día uno me quieren votar, ¿no? Y pienso que no es ese el enfoque. Yo aquí pienso que el enfoque, si es que hay un tema tan grave como lo que se ha revelado en el tema de León de Troya, en donde estamos hablando ya de nexos de personas allegadas al gobierno, al círculo íntimo del presidente, nexos con la mafia albanesa, que trafica droga y trafica muchas otras cosas más. Si es que frente a un caso tan grave, tan delicado, el gobierno y particularmente el presidente no sale en un foro como la Asamblea, que es el foro del pueblo, a explicarles a los ecuatorianos, ¿no? ¿Qué es lo que sucedió? ¿Cuál fue su real intervención? Él no va a poder gobernar. Entonces, mal hace el gobierno en victimizarse y decir esto es un golpe de Estado, es otro intento de desestabilización, y quedarse callado frente a las graves acusaciones y señalamientos que hay. Para mí, un factor que no se lo ha discutido tanto, pero que es clave, Roberto, en la situación que vimos ahora, fue las declaraciones, las revelaciones de Fernando Villavicencio. Así es. Esas declaraciones fueron realmente mortales para el presidente y el gobierno en esta coyuntura, porque básicamente Fernando Villavicencio sale a decir públicamente que el presidente conocía desde julio del año 2021 de esta situación, o sea, casi 2 meses de posesionado, y que él, Fernando Villavicencio, se reunió en enero del 2022 en el Palacio con el presidente para tratar este tema. Y entonces, la pregunta que viene inmediatamente es, bueno, si es que Villavicencio, aliado del gobierno, presidente de la Comisión de Fiscalización, es decir, el órgano encargado de ejercer la fiscalización al gobierno, revela que el presidente primero sabía desde julio y luego que se reunió en enero de 2022 para tratar el tema, y además él también revela que los jefes policiales estuvieron en el Palacio, los jefes de ese entonces. Entonces pienso que no hay excusa, no hay ningún elemento que justifique que el presidente no salga a explicarle al país en el foro de la Asamblea Nacional lo que sucedió. Porque el señor Luque se mantuvo hasta prácticamente cuando se destapó el escándalo. Así es, así es. Entonces, ¿qué pasa cómo es que si es que el señor Luque o inclusive el cuñado estaban ya señalados e investigados en este informe, cómo es que desde julio del 2021 no se hizo nada? Y si se hizo algo, que el presidente tenga la oportunidad, dentro del pleno ejercicio de su defensa, de exponer lo que se hizo. Pero tratar de evadir
Eso además en el caso, Roberto, de que la Corte Constitucional apruebe, porque puede que ni siquiera la Corte apruebe. Ahora, para que este proceso vaya y para que nuestros amigos vayan comprendiendo de mejor manera, ¿qué es lo que dice la Constitución o cómo tú interpretas lo que dice la Constitución respecto de las acusaciones que están consiguiendo, las firmas que han conseguido en estos días en la Asamblea Nacional? Entiendo, en algún artículo, numeral 2 me parece que es. El numeral 2 del 129. Sí. El 129. Sí, el 129 se refiere al juicio político. Es decir, había una discusión si es que la Asamblea podía ejercer nuevamente la muerte cruzada, toda vez que ese mecanismo no se efectivizó, o sea, porque no se destituyó al presidente. Entonces había el dilema, pero finalmente se fueron por el 129, por el numeral 2 de la Constitución, que se refiere al juicio político. Y ahora, entiendo, no he terminado de leer todo el archivo del juicio. Sí, que 53 hojas me parece que son, sí. Sí, no, son más de 100 me parece, pero entiendo que se ha circunscrito ya, digamos, la acusación al presidente, el juicio político se ha circunscrito a delitos de concusión y de peculado. Yeah. Es decir, mientras que a un inicio se citó el 1 y el 2, que era por delitos contra la seguridad del Estado y por los delitos contra la administración pública, ahora se ha circunscrito a concusión y a peculado. Habrá que ver, como a pesar de que es un juicio político y mucha gente dice, no, esto no es jurídico, esto solo es político, es cuestión de votos. No, también es jurídico, porque el juicio político es por causales previstas en la Constitución y esas causales tienen que probarse dentro de juicio. Incluso la Corte Constitucional, cuando va a emitir su dictamen de admisibilidad para que siga adelante el juicio o de negar para que se archive, tiene que considerar no solamente aspectos de que se haya cumplido con el proceso, sino que haya un nexo causal entre lo que dicen que no indaga, no entra al fondo a ver si es que ha habido el cometimiento del delito que se le imputa al presidente. Eso no hace, pero sí ve que el proceso, las pruebas que se presentan o que se argumentan respondan a un tipo penal que están invocando, que es el de concusión y el de peculado. Y entonces, si bien al final van a contar los votos, que son un tema político, tiene que estar sustentado jurídicamente. Entonces, por eso es que el proceso, digamos, toma su tiempo. O sea, ahorita no es que es un tema de que en la próxima semana van a estar votando. Sí. No, esto yo calculo que serán unos 2 meses. Decían aproximadamente 60 días, sí, efectivamente. Por lo menos, entre 55 y 65 días puede ser. Entonces ahí el presidente va a tener que desvirtuar estos tipos penales de los que se le está acusando y también decir, inclusive, si es que la defensa del gobierno va a ser, aquí no hay nada, esto es un intento golpista, pensemos que la rebelión está tipificada en el 336 del Código Integral Penal y que es un delito. Y por tanto, si se está denunciando el cometimiento de un delito, es decir, golpe de Estado, tiene que señalarse quiénes son los autores, cómplices y encubridores y presentarse una denuncia en la Fiscalía para que se investigue el delito de rebelión. Entonces, pienso que lo político se entrelaza con lo jurídico y tenemos que ver y estar atentos los ecuatorianos de que se siga el debido proceso, de que se instrumenten las pruebas, de que haya una base sólida para no estar hablando de desestabilización o de golpe de Estado inclusive. Y que no se presenten campañas publicitarias o promocionales, ¿no? Ahí hay un tema importante. Has mencionado varias ocasiones el tema político, y efectivamente es un aspecto político que de una u otra manera lastima la democracia ecuatoriana. Pero, ¿qué decir entonces del ministro de la política, del abogado Henry Cucalón, que está recién, pocas semanas en ese cargo? Han tenido varios ministros en el actual gobierno. Parecería que él está de alguna manera poniendo el pecho a las balas. Bueno, se dice que los ministros de gobierno normalmente son los ministros fusible, así, ¿no? es, así se los llama, porque son los que resisten cualquier crisis política, sea un paro, sea una movilización, sean protestas, sea un juicio político o un señalamiento político. Y de allí que es un
un cargo políticamente delicado. Complicado. Pienso que Henry Cucalón, que es una profesional de la política, ha estado 2 periodos en la Asamblea, es abogado, conoce las leyes, tiene experiencia política, tiene sagacidad. Pienso que está haciendo su trabajo, es decir, defender al gobierno. Yo en lo personal pienso que la coyuntura demanda un cambio en la forma como lo está haciendo. Es decir, el fondo es defender al gobierno y al presidente y lo está haciendo. La forma no me parece la más adecuada porque un gobierno que ya no tiene aliados, que ya ha perdido todos los apoyos, no solamente a nivel de los partidos políticos, sino inclusive a nivel de popular por los bajos niveles de aceptación y credibilidad que tiene, pienso que debe ser mucho más conciliador. Mucho más conciliador. Es decir, ofrecerse a colaborar con la actividad fiscalizadora, de la que él también fue parte en su momento, como asambleísta, tender puentes de comunicación, tratar de alguna forma intentar reconstruir las relaciones con otras tiendas políticas, tratar de llegar a acuerdos puntuales, convocar, por ejemplo, a una suerte de concertación, ¿no? Para que los próximos 2 años, si es que el presidente sigue gobernando, digamos, pueda haber un espacio de gobernabilidad en el país. Pienso que debería estar orientado más hacia esa línea el ministro de Gobierno, más que en un tono beligerante como está ahora, de decir vayan a estudiar, no tienen idea, es un mamotreto, o sea, descalificando la labor de una asamblea que sí, también está muy... O sea, no está sumando, está tal vez restando. Está cumpliendo su trabajo de defensa, pero creo que podría cumplir el mismo trabajo de defensa de una manera más constructiva. Perfecto, perfecto. Finalmente, estamos llegando a la parte final, mi querido Juan Carlos. ¿Qué decir de la fuga de la señora María de Los Ángeles Duarte, que entre gallos y medianoche, después de una bonita reunión en una embajada, desaparece? A ver, se ha especulado mucho alrededor de cómo fue el escape, ¿no? Inclusive versiones peliculescas, ¿no? Así es. De escape. Y sabemos que en última instancia la responsabilidad, así como en las cárceles, de que un preso no se escape. Recordemos que las embajadas son territorio soberano de los países. De acuerdo. Es decir, el Estado ecuatoriano no ejerce soberanía en esos predios. Sí, ¿ya? Entonces, claro, el Estado no puede ingresar, no puede sacarle, como no pudo, por ejemplo, el gobierno británico sacar a Assange de la embajada, a pesar de que se lo requería en Suecia y en Estados Unidos, nunca pudo. Pero Assange nunca se escapó. Así es. Estuvo casi 7 años. ¿Y por qué no se escapó? Ahí también podían entrar carros oficiales, porque el gobierno británico no permitió que se escape. Tenían ahí vigilancia, inteligencia, policía, las 24 horas, 365 días del año. ¿Qué pasó con la policía? Nos dan versiones de que les han llamado de la embajada a decir que al embajador o a algún funcionario le molestaba que esté el carro de policía ahí parqueado y que vayan más abajo, que entró el carro de la embajada venezolana. Y que la policía no revisó los carros de los otros embajadores. ¿Por qué no habría de revisar? ¿No? Es decir, una vez que salen de la embajada, cualquier carro, la policía puede parar y decir, déjeme revisar. Así como revisan que no haya bombas debajo de los carros cuando entra un edificio, ¿no? Puede revisar, ábrame el maletín, ábrame esto. No lo hizo. Habrá que explicar, porque yo soy una persona de derecho y no me gusta señalar a nadie mientras no se le permita ejercer su derecho a la defensa. Habrá que esperar a ver qué dice la policía, qué dice el Ministerio de Gobierno, si es que era quien disponía lo que hace la policía, qué dice la Cancillería, evidentemente, ya ha dado explicaciones la Cancillería, pero más allá del acto diplomático de declarar persona no grata al embajador de un país amigo, más allá de eso, más allá de señalar con el dedo a los funcionarios de la embajada venezolana, que supuestamente son los que la sacaron, quien tiene que explicar son los funcionarios a cargo de que eso no suceda. Es decir, Ministerio de Gobierno, Policía Nacional y la Cancillería. Es decir, ¿qué hicieron o qué dejaron de hacer para que eso haya sucedido? Porque señalar y culpar a otros es fácil, ¿no? Es decir, es que ellos le sacaron en carros de esto, de aquí, pero ¿por qué sucedió eso? O sea, ¿quién permitió que suceda eso? ¿Por qué no se revisaron los carros? Eso por un lado, ¿no? Y por otro lado, pienso que debemos ya superar esta
yo diría casi patología, ¿no? De querer ver a los otros, me refiero en este caso en una sociedad polarizada al correísmo, podridos en la cárcel de por vida, que no salgan, que se queden en la embajada toda la vida. O sea, pienso que hay que comenzar a buscar canales para que la justicia haga su trabajo, se cumplan las penas y nos movamos hacia adelante. Pero esta obsesión de decir, seguimos aquí en una lucha fratricida, esperando que el otro verle muerto, porque no es ya, se ha cambiado la lógica del rival político. Así es. ¿No? Ya no son rivales políticos, que siempre ha habido. En política hay rivales. Es normal, es lógico. Hay la búsqueda por el poder. Hemos dejado de ser rivales para convertirnos en enemigos a muerte. Y debemos de entender que todos somos ecuatorianos y que aquí lo que nos interesa a los ecuatorianos es sacar al país adelante. Debemos reconciliarnos, debemos tender puentes de diálogo entre correístas y no correístas. Por supuesto que hay que tener puentes de diálogo, porque la mitad de la población, ¿no?, cree en un proyecto político que ha tenido sus virtudes y defectos. Como así del otro lado también estamos viendo ahora con este gobierno, estamos viviendo virtudes y defectos. Entonces hay amenazas mucho mayores que rebasan el ámbito de la fricción política, que deben ser superados, principalmente la amenaza del crimen organizado, la violencia, la pobreza y el desempleo. Un claro mensaje y un maduro mensaje de Juan Carlos Solines. La unidad es lo único que nos va a permitir crecer como ecuatorianos, respetando cada quien sus posiciones, su criterio político, su ideología. Pero la unidad nos permitirá crecer. Caso contrario, seguiremos en el patio trasero del subdesarrollo. Mi querido Juan Carlos, muchísimas gracias por tu presencia. Gracias, Roberto. Y con ustedes, amigos, hasta la próxima semana. Transmitida por Unción, Nordvisión, Color TV, Oca TV, Canela TV, TV+, UCSG Televisión, Costranera, ABC TV, TV Norte, V Televisión, TV Agro, Manavisión, TV Manavita, Saracay TV, Teleandina, RTU, Asomavisión, Telesucesos, Unimax, Ecovisión, Lídervisión, TVS, Ecuavisión, Telegalápagos, Telemar, Televisión Católica, Los Encuentros. Canales Comunitarios Regionales del Ecuador Asociados. Se crea, presentó Realidad Nacional.